acá vamos a ponernos a trabajar. Como les contaba antes, es un cuadro abstracto, bastante lindo de hacer, suelto, y aprovechando una madera como les conté antes. Eso es bueno porque como es un cuadro con texturas y estamos trabajando con una madera que ya fue usada, por más que nosotros la limpiemos, siempre le queda esa textura y no es tan liso como el fibro fácil. Les voy a contar cómo trabajé. Primero dimos una base blanca para emparejar un poquito los colores y después comenzamos a trabajar. Es un cuadro que no lleva mucha cantidad de tonos, estamos trabajando en la gama de los azules, entonces nosotros tenemos que buscar siempre, cuando elegimos una gama cromática, tenemos que buscar algo que nos dé un contraste, o sea, un tono bien oscuro, casi negro, hasta llegar al tono de luz que es el blanco. Yo utilicé acá en lugar de negro, no me gusta el negro directamente del pomo, sino que formé, ahora les voy a mostrar, un negro de color, se llama, que es con gris de paint y tierra de sombra. Pero bueno, vamos a ponernos a trabajar en uno que yo traje sin nada y vamos a empezar con la textura, porque con este cuadro vamos a trabajar con textura antes de pintar y después con la pintura también. Así que lo voy a retirar un poquito al terminado y vamos a usar el atril. Primero les voy a mostrar ligerito en esta madera cómo trabajé la textura, que la vamos a realizar con Modeling Past, que como ven tiene una textura bastante importante, y con una espátula de metal mediana. Con esto vamos a generar el primer paso de textura en el cuadro. Con la espátula bastante cargada de textura voy a empezar a generar partiendo de pequeñas líneas horizontales, pero tampoco me detengo en querer hacer ya el dibujo del terminado. Tengan en cuenta que ustedes tienen que tener siempre la imagen como referencia, pero en este caso no es que la seguimos tal cual está en el terminado, porque esta es una textura que vamos a hacer antes de pintar. Entonces, es para darle como mayor interés al cuadro y no tener que dar toda la textura con la pintura, ¿sí? El modeling, al tener más cuerpo, nos va a ayudar, ¿sí? Bueno, esto hacen hasta sin saturar, que más o menos toda la superficie tenga una textura interesante. Yo ya traje uno que está seco para poder empezar a pintar. Fíjense, la textura ya está seca, esto acá. La textura ya está seca y yo hice unas ligeras líneas con carbonilla para tener un poquito una idea de la imagen, ¿sí? De cualquier forma no nos vamos a atar a un dibujo, ¿sí? Vamos a trabajar con una imagen abstracta que va a sugerir algo, como pueden ver en el terminado. Vamos a trabajar con esta gama cromática, desde un blanco hasta un color piedra, un celeste cielo, un azul victoriano, gris de paint, tierra de sombra natural y algo de ocre que va a ir al final. Bueno, vamos a comenzar con la zona más iluminada, que es la parte blanca, como para reservarla, ¿sí? Y que no se nos sature de color. Vamos a reservar entonces el foco de luz que está en la parte central del cuadro. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a trabajar desde la línea que yo marqué acá, que es como si simulara una línea de apoyo, una línea de horizonte. Vamos a trabajar de ahí para arriba con pinceladas verticales. Y hacia abajo vamos a intercalar algunas verticales y otras horizontales. Y vamos a ir incorporando el color piedra. Lo vamos a mezclar un poquito con blanco para que no sea tan intenso. Y a medida que nos vamos hacia la zona de los edificios, vamos a ir incorporando color piedra. Ahí está, lo fusionamos un poquito con el blanco porque ese sector de blanco nosotros lo tenemos que reservar. Recuerden, por más que después podemos volver varias veces. Y vamos a empezar ahora con el otro color, que es este azul bien intenso, bien lindo. Se va a apagar un poquito cuando se mezcle con el color piedra. ¿Sí? Vamos yendo hacia la parte donde vamos a tener mayor sombra. Tienen que ir fusionando. Fíjense que yo no limpio el pincel. Vamos a trabajar un poquito del otro lado. Mojo en agua si lo creo necesario, ahí para que se meta bien la pintura en la textura.
que di primero, paso por arriba de toda la textura y primero trabajo bases. Vamos a incorporar el otro color un poco más intenso, que es un azul victoriano. Y seguimos por último con un gris de paint. A ese gris de paint, para que no quede tan azul, sino que tienda más al negro, le vamos a incorporar un poquito de tierra de sombra natural. Esta es una mezcla que se usa mucho para dar una tonalidad de un color, se llama negro cálido. ¿Por qué? Porque está formado por un azul que es frío, pero le vamos a incorporar un tono cálido para que no sea ese gris metálico, que por ahí si lo hacemos directamente del pomo vamos a obtener un gris metálico. Cuando llegamos a la base, a esta línea que se genera acá, vamos a trabajar un poquito en forma horizontal para marcarla, pero no demasiado. No estamos trabajando con una línea de horizonte como si estuviéramos pintando una marina, entonces tampoco necesitamos marcarla tan intensa. Y de ahí seguimos hacia abajo. Sí, recuerden que esa línea es bastante oscura y vamos a ir trabajando como si fuera un reflejo de esa edificación hacia abajo. Es una primera instancia en donde empezamos a plantear con pinceladas muy sueltas una imagen que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar. Lo ideal de esto es dejarse llevar un poquito, ¿no? Y disfrutar de lo que uno está haciendo. Y bueno, después vamos viendo qué va a ir surgiendo. Fíjense que al yo trabajar con un pincel bastante ancho también me ayuda a ir dando o generando esa sensación de edificaciones que tiene el cuadro. Que después, por supuesto, voy a ir acentuando con la espátula, con luces y sombras, ¿sí? Ya tenemos varias cosas. La textura que incorporamos al principio. Esto mientras está fresco podemos ir trabajándolo. Después ya tenemos que manejar otra forma para... Ahí está. Sin miedo, hay que ir poniendo color. Esta es la etapa de poner color. Si nosotros no ponemos color, no tenemos cómo trabajar. Vamos a retomar esta parte de abajo, mantenemos la luminosidad en el medio, ¿sí? Vamos a estirar un poquito acá. Y vamos a continuar de la misma manera en el otro lado. Yo lo avanzo un poquito y retomamos el cuadro. Bueno, más o menos cuando ya tenemos una base dada a todo, que ya fuimos generando medio inconscientemente un poquito la forma, vamos a tomar un pincel un poco más chico, puede ser o no, porque también este tiene un filo bastante interesante, así que yo voy a ir usando los dos y voy a ir armando un poquito, alguna estructura más de las que fui haciendo hoy. Algunas se puede meter un poquito más en el blanco, ¿sí? Muy clarita, siempre tienen que respetar las tonalidades para que vaya de un contraste bastante importante de un blanco a un color oscuro. Eso es lo que le va a dar interés al cuadro. Vamos a generar, este color me gustó mucho porque le da mucha luminosidad. Pueden también ayudarse con un pincel sin pintura, como para hacer esfumados. Podemos crear marcas más interesantes. Acá me gustaría oscurecer todavía un poquito más, ir creando estructuras. Chicas, esto lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo. Yo acá no lo puedo hacer por una cuestión de espacio y tiempo, pero lo ideal es ir avanzando, alejarse por lo menos 1 metro del cuadro e ir viendo cómo va quedando, porque es un cuadro abstracto que la sensación de construcción que nosotros estamos haciendo la va a ir dando, pero siempre observándose de lejos. De lejos los contrastes se aprecian, se nota si es necesario agregar más luz, más sombra. Así que tengan como referencia siempre el terminado, que es el que está más estudiado, digamos eso, ¿no? Acá lo vamos creando. Y también lo bueno es ir dejando secar.
entre un paso y otro para no levantar la pintura. Acá me parece que falta un poquito más de contraste. Siempre en la parte de abajo trabajen con pinceladas de las dos formas, verticales para generar un reflejo y horizontales para suavizar ese reflejo, porque supuestamente o está mojado, bueno, va a la creatividad de cada uno, ¿no? Puede ser que también nadie lo tome como un paisaje y simplemente como un cuadro abstracto con textura. Una vez que estamos conformes con la forma, nos gusta cómo generamos acá algunas estructuras y demás, vamos a ir a la espátula, ¿sí? Voy a tomar la espátula y voy a empezar a ayudar esa textura que yo hice al principio, ahora con pintura. Entonces, por ejemplo, vamos a ir creando con la espátula de canto algunas formas un poco más interesantes. Voy a agarrarlo así para que puedan verlo bien. Ahí, no demasiado, ¿eh? Esto nos va a dar es muy importante el efecto que da, entonces tampoco hay que exagerar, ¿sí? Acuérdense que siempre cuando estamos en el sector de luz utilizo colores más claros, o sea, blancos, los celestes más claros, y cuando nos vamos hacia la sombra utilizo los más oscuros, como para ir manteniendo eso que yo fui generando con el pincel. También puedo trabajar la espátula de plano y realzar un poco los relieves que yo di al principio con la pasta de modelar. Vamos a marcar un poquito más esta línea de apoyo. Fíjense que yo la trabajo de diferentes formas a la espátula. La trabajo haciendo línea y la trabajo haciendo como unas arrastradas. Entonces genera otras formas también. Acá abajo la trabajo un poquito más en forma horizontal. Y así le voy dando forma a todo el cuadro. Ya les digo, esto es muy subjetivo de cada una, lo tienen que mirar, alejarse, dejar secar, ¿sí? Darse el tiempo. Ayuda mucho, ¿saben qué? Hacer una fotografía, porque uno lo ve como desde otro punto de vista cuando saca una foto. Entonces eso ayuda un montón. Bueno, lo siguen trabajando. Yo lo que vamos a hacer es una terminación en el cuadro que traje ya casi terminado. Me había faltado hacerle un poquito más de iluminación. Así que vamos a trabajar en este. Ustedes dirán, pero ya tiene blanco, ¿qué más? Bueno, pero sin embargo, en el círculo cromático, el color más luminoso es el que tiende al amarillo. Así que lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños reflejos con un poquito de blanco, con ocre, ¿sí? Para que no sea tan agresivo como un amarillo. Y vamos a iluminar, pero toques, ¿sí? En algunos sectores. Lo que vamos a lograr con esto es un poquito de calidez en el cuadro, porque nosotros estamos haciendo un cuadro con tonos que son fríos, ¿sí? Entonces lo que vamos a lograr incorporando un poquito el amarillo es darle como un poquito de calidez y a la vez, como les decía, mayor luminosidad. Fíjense cómo ya levanta al poner el blanco con el ocre. Vamos a hacer un poquito por acá. Muy suave, estoy usando el pincel con poca carga, como si estuviéramos haciendo la técnica de pincel seco. Y no me molesta que se generen líneas, porque en realidad el cuadro está hecho de esas líneas, ¿sí? Fíjense cómo levanta la luminosidad del cuadro cuando incorporamos el ocre, blanco con ocre. Y por supuesto vamos a acompañar en este sector también. Fíjense cómo al estar hecho en una madera que es reciclada, de tablones, también ayuda la madera a generar la textura que nosotros fuimos incorporando. Así que bueno, hay que empezar a buscar lo que uno tiene en casa y darle una utilidad diferente, ¿sí? Y animarse, hay que probar. Total, es jugar un rato, hay que hacer como los chicos que no están condicionados ni por alguien que los está siguiendo, ni por una base, y ponerse a jugar. Bueno, yo creo que ahí estaría. En todo caso, si uno quisiera, también se podía incentivar más en la parte oscura, pero no, yo creo que ahí ya estamos y le podemos dar
como terminado. A esto lo único que le faltaría son 2 manos de barniz acrílico semimate para que, bueno, pueda darle mayor interés al cuadro. Espero que lo hagan, les guste y bueno, pruébenlo en otros colores. Espero fotos. Nos vemos la próxima.